apareciendo un poco de interferencia desde su audio. Ok, y el resto de... Argelín, también por favor apagar el audio. La doctora Zoraida Rodríguez. Recmi Note 9S, tenemos un nombre por allí. No creo que ese sea el nombre del doctor, pero por favor apaguen el audio también para poder dar inicio a la clase. Y le voy recordando a todos los que van ingresando que deben apagar la función o bloquear la función de audífono de la plataforma Zoom. El doctor Roiber Díaz está escuchándose su audio. Por favor, desactive la función allí. Activar. Ok, excelente. Bueno, ya vamos a dar continuidad. Adelante. Ok, bueno. Les mencionaba que en la tomografía podemos conseguir hallazgos de opacidades y no toda opacidad se comporta de la misma manera en la que acabamos de estudiar. Hay opacidades por otros agentes causales, como por ejemplo por neumonías virales, evidentemente de tipo influenza A, B, rinovirus para influenza, que puedan ocasionar similitud con respecto a las lesiones por COVID. Hay neumonías bacterianas atípicas, como por ejemplo las causadas por el legionela o micoplasma, que también pueden tener una distribución periférica, bilateral, se comporta prácticamente también igual. ¿Ok? Entonces, para eso debemos siempre tener unas ideas bastante organizadas para el momento que vayamos al diagnóstico con respecto a la anamnesis del examen físico del paciente. Recuerden siempre, es la prueba nasofaringia, es la diagnóstica por excelencia, gold estándar, para identificar directamente el patógeno. ¿Okay? Bueno, entonces acá más o menos les traigo varias imágenes de patrón de vidrio deslustrado. Fíjense cómo se observa una opacidad bastante clara, bastante evidente a nivel de los campos pulmonares. Fíjense que la distribución de la misma, como observamos aquí en esta primera imagen, es bilateral, primero que todo. Se observan los vasos en su interior y fíjense que tiene como una morfología parcelar. Entonces, esta morfología hace que podamos no solo dar el diagnóstico junto con la presencia de los vasos sanguíneos, sino que evolucionan o más adelante tienden a progresar en forma de consolidados. Entonces, la coalescencia también es importante. Fíjense, probablemente estas imágenes que están aquí a nivel de la convexidad lingular, probablemente hayan sido muy parecidas a las derechas, o sea, estuviesen bastante circunscritas una de otra, pero fíjense que llega un punto donde ya se une una con la otra hasta que forma un gran patrón de vidrio deslustrado. Con, fíjense, estas tendencias a nivel ya de los segmentos basales, en este caso el segmento apical del lóbulo inferior izquierdo, donde se aprecia que ya hay un aumento de densidad característico y ya hay borramiento de vasos, lo que indica que ya va a la fase consolidativa. Acá tenemos también otros hallazgos, pero estos adoptan morfología redondeada. Y no solo eso, sino que también tiene una distribución periférica. Estos también son patrones de vidrio deslustrado con morfología redondeada. Tenemos abajo, en las imágenes de abajo, las mismas distribuciones, en este caso subpleurales, más que todo hacia los segmentos ya un poco más altos, superiores, donde se aprecia prácticamente también las mismas características tomográficas, pero en este caso con patrón que no llega a evolucionar a lesiones consolidativas alveolares, sino que se mantienen como patrón de vidrio deslustrado y también es válido conseguirlo. No solamente aquí les traigo la muestra periférica, sino que fíjense que a nivel, por lo menos aquí se observa que ya a tendencias de la porción paracardíaca derecha
ya puede observarse. Entonces, no solo tiene una distribución periférica, sino también central. ¿Okay? Y bueno, aquí otro de los hallazgos un poco más precoces, que no se hacen tan manifiestos como los tres anteriores, pero si le ponemos detenimiento, le ponemos suficiente atención, podemos de igual forma observar que hacia las periferias de ambos campos pulmonares se observa ese hallazgo característico. Esto es un patrón de vidrio deslustrado. En otras literaturas lo pueden conseguir como vidrio esmerilado. Es completamente válido cualquiera de las terminologías que ustedes usen. Aquí otras características del mismo patrón de vidrio deslustrado, pero esta vez adoptando una morfología circular, una morfología redondeada que tiene unos bordes poco definidos o difuminados y que se aprecia bastante acentuado hacia lo que serían las regiones, por lo menos hacia la periferia. Recuerden siempre estudiar las bases, porque a nivel de los segmentos basales, tanto derecho como izquierdo, más frecuentemente del lado derecho, podemos conseguir este tipo de patrones que se extienden. Entonces, es muy frecuente que hacia esos niveles podamos conseguir este tipo de lesiones y son altamente sugestivos, altamente compatibles con lesiones por neumopatía COVID-19. Ok, proseguimos. Aquí otro de los hallazgos. Fíjense que todo patrón de vidrio deslustrado, por lo general, en su progresión o en su fase natural de evolución, siempre va a llegar a una consolidación. Entonces, recuerden que el consolidado, a diferencia del patrón, es más interdenso, tiene un mayor coeficiente de atenuación, y no solamente eso, sino que comienza a tener broncograma aéreo, adopta una forma algodonosa, tal como observamos acá. Entonces, también puede tener muy discretamente su comportamiento hacia la periferia, donde le pondríamos entonces el nombre de, o el apellido, mejor dicho, de consolidado subpleural o periférico, como lo deseen llamar. Entonces, aquí una importante, este es el mismo paciente, un comportamiento en diferentes fases tempranas y medias de la enfermedad, donde fíjense que el patrón de vidrio deslustrado comenzó con una lesión prácticamente incipiente y después fue aumentando en progresión, en área, hasta que llega un punto donde se hace más, adopta un mayor coeficiente de atenuación, hasta que de allí comienza a coalescer. Pueden estar los dos presentes, también se pueden conseguir los dos. Y fíjense que en estos casos, pues les traigo un ejemplo característico donde ven una gran cantidad de patrón de vidrio deslustrado que en gran extensión, con gran criterio de severidad, y también áreas de consolidados evolutivas que fueron secundarias a la aparición de vidrio deslustrado. Entonces, ¿con qué conclusión llegamos a esto? Que las fases precoces de la enfermedad vamos a conseguir vidrio deslustrado. Ya fases progresivas del mismo, conseguimos entonces áreas de consolidado. Seguimos con reforzando lo que sería el comportamiento del mismo agente, el compromiso multilobar. Hagan siempre énfasis en estudiar todos los lóbulos. No siempre el COVID se comporta en un mismo segmento, en un mismo lóbulo. Casi siempre es de origen multilobar. Por eso les traje esta importante imagen para que vean que esta es la forma típica de presentación de él. Vuelvo otra vez en otro ejemplo. Estos todos son ya pacientes confirmados, todos son pacientes diferentes, pero todos los hallazgos son iguales. Distribución periférica o subpleural, que siempre importante reconozcan en qué segmento está. Obviamente no es materia estudiar la anatomía pulmonar acá en esta entrega de Masterclass, pero si es necesario que identifiquen el segmento sería mucho mejor, pero casi siempre va a ser periférico multilobar. Bronquiectasia, si lo vamos a conseguir, hay muchas bronquiectasias presentes dentro o por fuera del infiltrado y no es más que dilataciones de la luz bronquial. Entonces,
¿Cómo lo van a ver? ¿Cómo van a observar el bronquio? Tal como lo señala la flecha roja, como imágenes bien redondeadas, circunscritas, que corresponde a un interior hipodenso o de densidad aire, obviamente, eso ya sería un componente bronquial. Entonces, cuando lo vean de manera acentuada, porque en la práctica muy rara vez lo vamos a medir, pero hay una medición cuantitativa para esto. Si no lo podemos medir, entonces en esos casos, con que ustedes vean muchos bronquios distribuidos de manera difusa dentro de esos infiltrados y que sean bastante evidentes y lo vean bastante con un engrosamiento parietal uniforme, evidente, aparte de la dilatación luminal, piensen primero, descarten primero bronquiectasis. Muchas veces no se va a observar tan bonito como está en los libros o como se los traigo acá, pero fíjense aquí cómo los bronquios se ven bastante prominentes, bastante dilatados, principalmente los lobares inferiores, los segmentarios superiores del lóbulo inferior derecho, como se observan bastante prominentes. Estos son hallazgos también presentes secundarios en la neumopatía. Proseguimos. Bueno, aquí opacidades lineales también son patognomónicas de este tipo de lesiones. Fíjense que no solamente vamos a ver consolidados, no solamente vamos a ver patrón de vidrio deslustrado, no vamos a ver solamente patrón empedrado o bronquiectasia, sino que también se pueden observar opacidades de tipo lineal. Estas opacidades de tipo lineales se le denominan reticulaciones, y las reticulaciones pueden ser gruesas o pueden ser finas. El comportamiento de las mismas, similar. Distribución bilateral, distribución periférica, claro, obviamente estas ya parten desde el centro hacia la periferia, o no necesariamente, a veces solamente están las reticulaciones hacia los bordes, hacia las convexidades, y son características de COVID-19. Entonces, importante también a considerar el hallazgo de opacidades lineales. Ok, el patrón empedrado es también como parecido al patrón de vidrio deslustrado. La única diferencia acá es que observamos la presencia de este tipo de proyección en las lesiones que adoptan este tipo de morfología. Y es que es un patrón de vidrio deslustrado un poco más acentuado. Se observa también bronquiectasias en su interior y fíjense que la morfología es también parcelar, pero este es más definido. Lo único que la diferencia del patrón de vidrio deslustrado es que va a tener un engrosamiento septal. Es decir, dentro del patrón de vidrio deslustrado van a ver estas pequeñas imágenes hiperdensas, estas son opacidades que corresponden a engrosamientos ya sean septolobulillares o interlobulillares y que están dentro del patrón de vidrio deslustrado. Cuando ustedes vean esas imágenes dentro del patrón, que nos hace recordar pues este tipo de piso empedrado, nos orientaría también a otro hallazgo muy característico de lesiones por neumopatía COVID-19. El signo de halo invertido, tal como les mencionaba, es una imagen de patrón de vidrio deslustrado que alrededor del mismo tiene un consolidado. Listo, así se define, tal cual. Patrón de vidrio deslustrado central, y alrededor del mismo va a tener un consolidado, tal como observan aquí en la flecha blanca, que va a estar rodeando. Por eso es que ese cambio de contraste entre un coeficiente de atenuación y otro nos hace pensar en que el signo está invertido. Entonces, por eso se le denomina el signo de halo invertido. Y fíjense cómo lo van a ver. Si lo aprecian, no se asusten, no es una tumoración, no es una masa por carcinomas broncopulmonares, no. O sea, en estos casos muy particulares de sospechas de infección respiratoria por SARS, pensar entonces en que este puede ser el signo de halo invertido. Recuerden siempre observar muy bien la imagen con detenimiento, observar también el comportamiento de la misma, nos va a llevar al diagnóstico fácil y rápido del signo de halo invertido. Es un signo tomográfico bastante visible
y aunque no sea tan frecuente como los que le mencioné anteriormente, es bastante específico. Ok. Ok, también hay otro hallazgo y se denomina el aumento del calibre vascular en el infiltrado. Eso puede pasar. Ustedes van a ver que todos los vasos normalmente tienen un calibre razonable, vamos a verlo así. Pero cuando usted ve en el infiltrado un vaso que está un poco más dilatado que el resto y está bastante prominente, eso se puede deber también a un hallazgo y se le denomina, o ustedes lo pueden definir o describir como un aumento del calibre vascular en el infiltrado, y también está presente en este tipo de hallazgo. Muy poco frecuente, pero sí está presente. Entonces acá ya estamos llegando al final. Fíjense que la tomografía de la derecha, de su derecha, fue realizada 1 hora después de la rayo X de la izquierda. Entonces, ¿qué más o menos estamos diciendo con esto? Que la rayos X probablemente nos arrojó algo normal, pero con una clínica del paciente acentuado, un valor de hipoxemia prácticamente moderado. El paciente pues está con todos los síntomas comunes, típicos. En esos casos de sospecha dudosa con una radiografía normal, ustedes pueden indicar la tomografía. Esa es, digamos, la razón por la cual yo les traigo esta diapositiva el día de hoy, para que vean que no toda rayos X normal excluye el diagnóstico. Entonces, este mismo paciente, se le realizó una tomografía. Fíjense que acá esta tomografía es en corte coronal, prácticamente igual a la misma incidencia de la rayos X de tórax. Entonces, en este caso, que hacia el lóbulo inferior derecho logramos identificar un patrón de vidrio deslustrado. ¿Por qué es un patrón de vidrio deslustrado? Porque es una opacidad, primero que todo, porque se observa vasos en su interior y porque tiene la morfología parcelar o geográfica. ¿Okay? Entonces, todos estos hallazgos nos indicó que el paciente pues tenía ese patrón que más adelante avanzó un consolidado. Ok, seguimos. Una escala importante, por cierto, holandesa. Varios holandeses comenzaron a estudiar todas las tomografías que le llegaban. Los radiólogos comenzaron a realizar más o menos descartes de unas lesiones y confirmaban otras. Entonces dijeron, bueno, vamos a tratar de hacer un muestreo donde tomaban una gran cantidad de la población contagiada, y de ahí comenzaron a clasificar dependiendo de qué tanta era la cantidad de lesiones de un tipo y qué tantas eran las lesiones de otro, y luego lo comenzaron a corroborar con la confirmación con el PCR. ¿Qué llegaron a la conclusión ellos? Ellos llegaron a la conclusión de crear una escala. La escala se llama Corrats, y lo que nos indica, al igual que Rayleigh, nos indica cuáles son esas lesiones que pueden ser baja sospecha, moderada sospecha, alta sospecha y ya las confirmatorias. Entonces, ¿con qué se come eso? Ellos le asignan Corrats 1 en pacientes en la cual en la tomografía, en los hallazgos tomográficos, lo consiguieron normal o consiguieron anormalidades que no eran sospechosas o no eran características de infecciones pulmonares. Entonces a esos pacientes se le asigna el tipo 1. El tipo 2 es cuando aquellos tienen baja sospecha, es decir, hay anormalidades que no son tan particulares por COVID-19. O sea, daban más para otro tipo de lesiones. Luego asignaron el tipo 3 para los inequívocos o los indeterminados o los dudosos, que son aquellos en los cuales pues esos hallazgos no me llevaban a una conclusión de que el paciente tenía hallazgos de neumopatía por COVID. La 4 sería los que tienen alta sospecha. O sea, son sospechas bastante acentuadas de COVID-19, sin embargo, nos ayudaban a precisar otros hallazgos con concomitancia que no lo excluían. Es decir, veían las imágenes típicas de COVID, pero también habían hallazgos no típicos. Entonces, para eso, ellos ponían solamente, mira, tiene alta sospecha, más no sabemos si sea o no sea, pero para nosotros radiológicamente hay una alta sospecha. El Corrat 5 ya es cuando es muy alta el grado de sospecha, y es porque los hallazgos son
todos los que estudiamos ahorita. Tiene patrón de vidrio ilustrado, periférico, bilateral, difuso, bivasal, todos esos hallazgos, aparte multilobares, esos fueron típicos. Y a ellos asignaron, mira, esto ya por la frecuencia, casi siempre eran confirmatorios a la PCR, entonces apodaron allí el nombre de CORRAT 5. Y ya todo paciente que te llegaba con el PCR positivo, ya ellos no tenían mucho que hacer. Todo lo que veían ya obviamente era sugerente o compatible con COVID-19. Entonces, la infección por COVID-19 era tipo 6, es decir, confirmatorio. Aquí les traigo varios ejemplos donde volvemos a repasar lo mismo. Fíjense que aquí normal, no hay datos de COVID-19. Cuando es CORRAT tipo 2, ya no hay signos típicos, el nivel de sospecha es muy bajo. CORRAT 3, cuando se considera indeterminado. Tipo 4, cuando el nivel de sospecha es alto. Por ejemplo, consolidaciones multifocales, vidrio esmerilado unilateral. Aquí también se incluye, por ejemplo, cuando los consolidados son unilateral, son apical, son central. Evidentemente, ustedes asignan allí un CORRAT 4, no confirman que ese sea el comportamiento, pero no lo descartan. Y el CORRAT 5 ya son todos los patrones que hemos venido estudiando toda la tarde de hoy. Y el CORRAT 6, pues no es necesario ni siquiera que ustedes vean las lesiones. Ya con solo determinar algún tipo de consolidado y tener el PCR positivo, ya eso es más que suficiente para colocar entonces el PCR positivo, el CORRAT 6. ¿Okay? Bueno, aquí traigo varios ejemplos, prácticamente de tipo resumen de todo lo que hemos estudiado el día de hoy. Sería bueno entonces que de igual manera como hicimos con el REI, hagamos el ejercicio ustedes mismos en sus casas, logren saber más o menos con lo que yo les expliqué y con lo que ustedes han leído, más o menos cuándo entonces una lesión es sugerente de COVID y cuándo no. Hay otros hallazgos, hay otras escalas que, o sea, no se dan mucha mala vida con que digan son hallazgos determinados, son hallazgos compatibles y son hallazgos poco... Para mí este vidrio esmerilado con el empedrado. Para entonces categorizar este tipo de lesiones. Aquí, bueno, fíjense que traigo varios ejemplos para, todos son pacientes con COVID-19, para que entonces hagan el ejemplo en ustedes mismos y puedan entonces practicar con la escalación. Esta sí es una tarea que yo les dejo. Esta tomografía, lo único que me deben colocar entonces por el grupo de WhatsApp, qué CORRATs consideran ustedes, le asignan o qué puntaje según el CORRAT le asignan a este paciente. Un paciente pues a la consulta, se realiza este estudio por imagen. No les voy a dar más datos porque entonces les estaría diciendo el diagnóstico y el CORRAT, pero es importante que por lo menos ustedes allí observen bien y le puedan dar una categorización. ¿Okay? Bueno, ya para concluir, les traigo ya especie de finalizar cuando la severidad clínica es leve, cuando es moderada y cuando es grave, cuando es crítica. La leve, pues los síntomas, no hay alteraciones en las pruebas de imágenes, ¿ok? Eso es importante. El 80% de los pacientes con infección leve no demuestran hallazgos a la rayos X, ni mucho menos a la tomografía. Entonces, no indiquen pruebas por imágenes en este tipo de pacientes porque están sometiéndolo a radiación ionizante innecesaria. Moderada, síntomas, cuando hay una alteración en pruebas de imagen. Ahí entonces, sea rayos X, ustedes van a aplicar el criterio REI, sea tomografía, van a aplicar el sistema CORRATS, con todos los hallazgos que hemos venido a estudiar. Cuando es grave, bueno, síndrome de distrés respiratorio agudo, ya con este síndrome, la progresión y hallazgos en tomografía, aquí ustedes sí pueden sugerir la tomografía, casi siempre estos tipos de pacientes es uno de los principales estudios indicativos, ya que en el más del 50% podemos observar no solamente los hallazgos, sino si hay complicaciones posteriores. Y la crítica que nos indica pues si hay fallo respiratorio, fallo multiorgánico, y es un criterio evidentemente para terapia intensiva, unidad de cuidados intensivos. Entonces, en la crítica importante siempre el REI,
porque eso nos va a ayudar a decir, no solamente a decidir conducta, sino a que el paciente sepa qué es lo que debe hacer, sus familiares. No perder tiempo, no esperar que avance más la enfermedad y luego se haga pues una infección por COVID prácticamente poco manejable. ¿Okay? Aquí les traigo como especie de estudio práctico más o menos cómo es el sistema de informe radiológico que utilizamos nosotros los radiólogos. Esto es una nomenclatura universal, es decir, lo vamos a ver aquí en Venezuela y allá en Pekín, los chinos también, en cualquier sitio, van a, a determinar esos hallazgos tal como lo ven en este informe. Recuerden siempre decir, ¿el parénquima pulmonar está afectado o no está afectado? Si está afectado, ok, usted abre el algoritmo. ¿Con qué está afectado? ¿Con un infiltrado o con un consolidado o con un vidrio deslustrado? Entonces, colocan sí o no. Consolidado, condensación, sí o no. ¿Cuáles son la distribución de esas lesiones? ¿Es periférica? ¿Es central? ¿O son ambas? Campos pulmonares, ¿cuál es más está afectado? ¿El superior, el medio o el inferior? Otros hallazgos relevantes, pero poco presentes en la infección: derrame pleural, cardiomegalia, edema agudo de pulmón, lesiones de probabilidad de cáncer de pulmón, como los nódulos, masas, etcétera, atelectasias también de origen tumoral, y la conclusión. Entonces, para ahorita lo necesario es que ustedes se lleven la afectación. ¿Es compatible con COVID-19? ¿Sí o no? Eso es lo único. Ya con eso es más que suficiente que ustedes logren indicar o logren diferenciar. Entonces, bueno, ya finalizando esta masterclass, bueno, un éxito total, de verdad, una receptividad súper grande. Esperamos luego abrir nuevos talleres, nuevos telecursos donde podamos impartir clases de calidad con profesionales de calidad. Un honor que el doctor Palermo pues esté esta noche acá acompañándonos. Y bueno, tal como dice la frase, o sea, no es grande aquel que nunca falla, sino el que nunca se da por vencido. Apuesten siempre a su educación a distancia, a pesar de que no nos veamos en un salón de clase, pero de que tengan la confianza, la convicción de que esas lesiones que ustedes vieron la van a poder identificar en un futuro con cada una de las lesiones que vean. Con eso, créanme que nos vamos a sentir más que realizados. Muchos me preguntaron, mira, ¿de dónde vas a sacar la información? ¿Cuáles son esas referencias, esa bibliografía? Esta es una guía de la Sociedad Venezolana de Radiología y Diagnósticos por Imágenes. Yo soy miembro activo de la misma y del Colegio Interamericano de Radiología. Y bueno, allí se obtuvo pues por parte de los autores encargados de toda esta terminología, estas referencias de gran importancia, como lo son la guía rápida ecográfica y bueno, los hallazgos radiológicos. También pueden utilizar bibliografías como por ejemplo el CERAN o la Radiology System. Todas esas son bibliografías bastante importantes que ustedes pueden utilizar y pueden estudiar y profundizar en todos sus estudios. Bueno, muchísimas gracias. Si hay alguna duda o quieren aclarar algo, bueno, por el grupo de WhatsApp estaremos allí respondiendo sus inquietudes. Y bueno, estoy viendo más o menos el chat. Bueno, entonces damos por concluida la clase de hoy. Muchas gracias a todos los participantes por asistir a esta clase. Recordamos que siempre estamos en constantes actividades de formación en el área de radiodiagnóstico. De luego, un verdadero honor y un placer haber estado acompañados hoy por la ponencia del doctor Manuel Ceballos. Le recordamos nuestras redes sociales, @doctor.manuelceballos, @doctor.albertpalermo. Por allí también se estará publicando nuevas informaciones, no solamente acerca de estas actividades, sino de otras actividades de tipo universitario y académico que se llevan a cabo en nuestro país. Y esperamos haya sido de su agrado, ya que esta es una
ponencia importantísima porque todos los días nos vemos expuestos a esta enfermedad y todos los días nos cruzamos con un paciente en la práctica clínica con síntomas y muchas veces llega con una rayos X de tórax de mano o llega con un CD de una tomografía no informada, que muchas veces somos los primeros en verla, a veces la rapidez con la que el paciente quiere que le den los resultados. Entonces es importante saber diagnosticar esto y saber diferenciarlo bien para poder actuar de la forma correcta y llevar a cabo la terapéutica oportuna. Feliz noche y feliz fin de semana de todos. Hasta luego.